Hoy veremos la división de polinomios, pero antes recordamos la regla de signos de la división. Si yo divido más dividido entre más, me va a dar como resultado un signo positivo. Si yo divido más dividido entre menos, me va a dar como resultado un negativo. Si yo divido un negativo dividido entre un positivo, me va a dar como resultado un negativo. Y por último, si yo divido un negativo dividido entre otro negativo, me va a dar como resultado un positivo. En conclusión, si yo divido dos signos iguales, me va a dar como resultado siempre un resultado de un número positivo. Y si yo divido dos signos diferentes, me va a dar como resultado un signo negativo. Ahora recordamos la ley de los exponentes para la división. ¿Qué me dice esta ley de exponentes para la división? Si yo tengo dos términos que tienen distinto exponente en la división, en este caso estoy dividiendo a elevado a la enésima potencia dividido entre a la enésima potencia. Esto va a ser igual. Como son de la misma base, la base se mantiene. ¿Y qué pasa con los exponentes? Los exponentes se restan. Esta ley de los exponentes debemos de tomar muy en cuenta. Ahora veremos algunos ejemplos. Realiza la siguiente operación. En esta primera instancia vamos a realizar operaciones de división de monomios entre monomios. Entonces tengo el primer monomio que es menos 16a elevado a la quinta potencia por b elevado a cuarta potencia por c elevado a la sexta potencia, dividido entre otro monomio que es 8a elevado al cuadrado por b elevado al cubo por c elevado a la potencia 1. Cuando se divide monomios, primero se realiza la división de los coeficientes. Voy a dividir los coeficientes. Y posteriormente se aplica la ley de los exponentes para las bases. En este caso tienen la misma base que es a, pero los exponentes son distintos. ¿Qué pasa con los exponentes? Se restan. 5 menos 2. Las bases son las mismas, b. Los exponentes se restan. Las bases son los mismos. ¿Y qué pasa con los exponentes? La ley de esos exponentes nos dice que se restan. Posteriormente hago la división de los coeficientes, aplicando siempre las reglas del signo. Menos dividido entre más me va a dar como resultado menos. 16 dividido entre 8 a 2. En esta parte la ley de los exponentes nos dice que se resta. 5 menos 2, 3. 4 menos 3, 1. Y 6 menos 1 me va a dar 5. Por lo tanto, el resultado había sido menos 2 por a elevado al cubo por b elevado a la potencia 1 por c elevado a la quinta potencia. A continuación veremos un segundo ejemplo. ¿Cuál es el resultado de la división del siguiente polinomio? De monomio entre monomio. Menos 10x elevado a la séptima potencia por c elevado a la sexta potencia por c. Menos 10 es por x elevado a la séptima potencia por y elevado a la sexta potencia por c, dividido entre el otro monomio, que es menos 6x elevado al cuadrado por y elevado al cuadrado por c. Como les decía, ¿no? Para resolver una división de monomio entre monomio, lo primero que hacemos es dividir los coeficientes y posteriormente aplicar la ley de los exponentes para las bases. 7 menos 2, las bases son las mismas, y resto los exponentes. 6 menos 2, las bases son las mismas, en este caso c, 1 menos 1. Voy a dividir los coeficientes. En este caso 10 dividido entre 6 no se puede, por lo tanto voy a simplificar sacando sus mitades. Mitades de 10, 5, mitades de 6, 3. A continuación aplico la ley de los exponentes. 7 menos 2 me va a dar
5. 6 menos 2, 4. Y 1 menos 1 me va a dar 0. Por lo tanto, el resultado había sido 5 tercios de x elevado a la quinta potencia por y elevado a la cuarta potencia. Sabemos que c elevado a la potencia 0 es 1. Por lo tanto, se sobreentiende que el 1 está ahí multiplicando. Y de esta forma hemos dividido monomios entre monomios.